Una orden que cambió la historia. Cuando Camila quiso borrar a Diana, las palabras de mi madre habían tenido un peso enorme. Aquella entrevista contribuyó de forma significativa al deterioro de la relación entre mis padres. Los archivos reales, ese santuario silencioso de la historia británica, se transformaron en el epicentro del desconcierto el día en que Camila dio una orden escalofriante: eliminar su nombre. Se refería a Diana, la adorada princesa de Gales, madre del príncipe William. Esa frase atravesó los muros del palacio como una cuchillada. El rostro de William se tornó pálido, luego rojo de furia. Para él, no se trataba solo de registros oficiales. Era una cuestión de dignidad, de amor, de memoria. La atmósfera se volvió densa. Los murmullos se propagaron, y cada paso que daba William retumbaba con rabia contenida. Lo que vino después no fue simple enojo, fue una tormenta para la que la Casa Real no estaba preparada. El susurro entre pasillos. Silencio en Buckingham. Esa mañana, un extraño silencio invadía los pasillos del Palacio de Buckingham. Un silencio tan profundo que incluso el tic-tac del gran reloj resultaba estridente. Detrás de puertas pesadas, la historia del Reino Unido descansaba ordenadamente en pilas de papeles, tinta antigua y muebles barnizados. Allí, en ese rincón olvidado, vivía el corazón oculto de la monarquía, los archivos que conservaban la memoria de generaciones. Henry, un joven archivista, trabajaba solo ese día. Usaba guantes de algodón mientras examinaba cartas y documentos con suma delicadeza. Aquel lugar no era solo su trabajo, era su vocación, un puente directo con el pasado. Cada carpeta que tocaba contenía relatos de amor, pérdida y poder. En medio de ese santuario, Henry se sentía a salvo. Pero ese día, algo inusual apareció en su escritorio. Un sobre sellado con el emblema real entregado por el mayordomo principal con una seriedad inflexible. El corazón de Henry dio un salto. Era raro recibir órdenes de esa manera. Abrió el sobre con cuidado. La caligrafía era perfecta, pero el mensaje era devastador. Todas las menciones oficiales de la princesa Diana debían ser retiradas de los archivos, exposiciones y documentos del palacio. Volvió a leerlo, dudando de haber entendido correctamente. Pero las palabras seguían allí, frías y definitivas, borrando el nombre que había llenado esos muros de calidez. Sus manos temblaban. «Eliminar su nombre», murmuró. Su voz se perdió entre los estantes. La sola idea parecía impensable. Diana estaba entretejida en cada rincón de la historia palaciega. No era solo un nombre, era una presencia viva en los corazones de muchos. El peso de esa orden lo dejó sin aliento. Se recostó en su silla, perplejo. A las pocas horas, los rumores comenzaron a circular. Las voces se deslizaron con cautela entre los pasillos, llevadas por empleados que sabían que hablar demasiado podía costar caro. En la cocina, los trabajadores se reunían en silencio. «No puede ser verdad», murmuró uno. «Sí lo es», dijo otro. «Viene directamente de la reina Camila». Nadie se atrevía a alzar la voz. El temor al protocolo superaba a la indignación. Pero dentro de cada servidor que alguna vez conoció a Diana, que recibió su sonrisa o escuchó su palabra amable, se encendió una herida. Mayordomos que le habían abierto puertas quedaban paralizados, sus recuerdos chocando con la orden impuesta. Jardineros que la vieron pasear por los jardines bajaban la mirada, incapaces de confesar el nudo en el pecho. Incluso los empleados más jóvenes, que solo la conocían por relatos o fotografías, sintieron el frío de su nombre silenciado. Una sombra parecía haberse extendido por todo el palacio. Un silencio más denso que nunca llenaba las salas. Las paredes mismas parecían lamentarse, evocando a la mujer que una vez caminó por sus corredores. «Están borrando la historia», susurró un asistente, mirando detrás suyo para asegurarse de que nadie lo escuchara. El inicio de una rebelión silenciosa. En cada rincón del palacio, las emociones se agitaban. La orden no era solo tinta sobre papel. Era un intento por suprimir una presencia que aún perduraba en cada historia compartida, en cada recuerdo evocado. Callar su nombre era cerrar la puerta a la verdad misma. Hacia el atardecer, el malestar era palpable. Los sirvientes evitaban mirarse a los ojos, temerosos de que una mirada revelara sus pensamientos. Las conversaciones se detenían bruscamente ante el sonido de pasos. El ambiente era el de un duelo, aunque nadie hubiese muerto. Era como si el alma del palacio estuviera de luto. La monarquía había resistido escándalos, tragedias y tempestades. Pero esto era distinto. No era un ataque externo, era una herida interna. Una decisión tomada por la reina, capaz de reescribir el relato histórico. Sin embargo, tras puertas cerradas, comenzaron a surgir pequeñas formas de resistencia.
Una mucama interrumpió su limpieza al ver una foto de Diana escondida en un cajón. Cerró el cajón suavemente, como queriendo protegerla. Un guardia en la entrada recordó el día en que Diana se detuvo a hablarle, llamándolo amable. Los recuerdos seguían vivos, guardados en los corazones, incluso cuando las órdenes oficiales intentaban callarlos. La noche cayó sobre el palacio de Buckingham, pero la orden seguía flotando como el humo tras un incendio. El edificio majestuoso parecía más frío, su brillo dorado opacado por la amenaza de borrar un nombre. En una sala silenciosa, un alto funcionario rompió finalmente el silencio. Se inclinó hacia un confidente de confianza. Su voz temblaba. «Esto no puede mantenerse oculto. Él tiene que saberlo». «¿El príncipe William?», preguntó el otro. «Sí, es su madre. Debe enterarse antes de que sea tarde». Así comenzó a circular la noticia, de mano en mano, con cautela. No como un grito, sino como un susurro constante e imparable, avanzando hacia el hombre que había vivido toda su vida bajo la sombra de la mujer que ahora querían borrar, el príncipe William. Aún no sabía nada, pero el mensaje se dirigía a él, a través de canales seguros de voces leales que sabían que hay verdades que no pueden enterrarse. Aunque el palacio callara, el silencio no era suficiente para detener lo inevitable, y mientras la noche se hacía más profunda, todo estaba listo. El hijo de Diana pronto escucharía las palabras que encenderían su corazón, el despertar de la furia de un hijo. La noche en el palacio de Kensington comenzó tranquila, como tantas otras en familia. Las lámparas arrojaban una luz cálida sobre las estanterías llenas de libros y retratos. Las risas de los niños resonaban en el pasillo mientras Catherine los guiaba hacia la cama. El príncipe William, sentado junto a la ventana, parecía ensimismado, cargando ya con el peso de la jornada. Era, o al menos parecía, una noche normal, de esas raras en las que uno puede olvidar, aunque sea por un rato, el mundo exterior. Pero en la vida de un príncipe, lo ordinario es un lujo. Un golpe suave pero decidido en la puerta rompió la calma. Un asistente de confianza entró. Su rostro estaba pálido, sus ojos reflejaban inquietud. Hizo una leve reverencia antes de extender un papel doblado. William sintió el peso de la noticia, incluso antes de abrir el mensaje. «¿Qué es?», preguntó con voz queda. El asistente dudó, luego respondió. «Se trata de Su Alteza Real, la princesa de Gales». Apenas esas palabras salieron de su boca, ¿la atmósfera cambió? Las risas infantiles se apagaron. El resplandor del fuego pareció perder fuerza. El silencio se volvió cortante. William abrió el papel lentamente. A cada palabra, su corazón se oprimía. Sus ojos repasaron el texto. Un comunicado oficial, breve y frío, que ordenaba la eliminación de todas las referencias a la princesa Diana de los archivos y documentos reales. Se quedó mirándolo unos segundos como si las palabras no fueran reales. Respiraba con dificultad. Volvió a leer, buscando un error. Algo que aclarara la confusión. «Esto no puede ser», susurró, rompiendo el silencio con voz temblorosa. Pero el papel no mentía. Allí estaba la herida, abierta e irrefutable. Su incredulidad dio paso a algo más oscuro. La sangre le ardía en las venas, una rabia que no sentía desde hacía años comenzó a subir. «¿Cómo se atreve?», murmuró con la voz rota pero cargada de furia. Se levantó de su silla tan bruscamente que el papel se le escapó de las manos y cayó suavemente al suelo. Caminó hacia la ventana y apoyó las palmas contra el marco, como si el frío de la noche pudiera calmar la tormenta en su pecho. Los recuerdos regresaron de golpe, sin permiso pero imposibles de frenar. En su mente, vio el rostro de su madre con absoluta claridad, como si estuviera allí, frente a él. Recordó el brillo de sus ojos, la calidez de su risa, la forma en que se inclinaba para hablar con quienes los demás ignoraban. Sintió su mano en el hombro, su voz suave diciéndole que era amado. Y luego, llegó el recuerdo más oscuro, el que jamás se había ido. Las luces intermitentes en París, la llamada telefónica que le destrozó el alma, el dolor infinito de un niño obligado a caminar detrás del ataúd de su madre. La tristeza lo invadió de nuevo, mezclándose con una rabia ardiente. «¿Quieren borrarla?», dijo William con amargura, girándose hacia el interior de la habitación. Sus ojos ardían, los puños cerrados con fuerza. «Lo único que me queda de ella es su legado. Y quieren arrancarme hasta eso». Catherine entró en silencio. Su presencia era serena, pero firme. Ya había notado la tormenta que se gestaba en su marido, incluso antes de escuchar sus palabras. Bastó con mirar su rostro para entender. Se agachó con delicadeza para recoger el papel del suelo, leyó el mensaje sin pronunciar palabra, sus manos temblando apenas al doblarlo otra vez. «William», dijo con suavidad,
Respira. No puedes dejar que esto te destruya esta noche. Pero él negó con la cabeza, caminando sin rumbo por la habitación como si el suelo se hubiera desvanecido bajo sus pies. ¿Y cómo voy a respirar?, susurró con la voz rota. Cuando intentan enterrar su memoria. Mi madre lo dio todo por esta familia, por este país. Y ahora Camila se atreve a... Disa. No pudo terminar la frase. La rabia le quemaba la garganta. Catherine se acercó, calmada aunque su corazón dolía por él. Puedo ver la tormenta en ti. Pero escúchame. Esta es una batalla que solo tú puedes librar. Nadie más puede cargar con ella por ti. Sus miradas se encontraron. Firme. Comprensiva. Catherine sabía que podía aliviarle el alma por un instante, pero no quitarle el peso que ahora debía llevar. William no era solo un hijo que lloraba a su madre. Era el heredero atrapado entre el amor y la corona. Se dejó caer en un sillón, el rostro hundido entre las manos. Durante un largo rato no dijo nada. Luchaba por dentro entre la lealtad y la justicia. El deber le susurraba paciencia, silencio, espera. Pero su corazón clamaba acción, verdad, defensa. Recordó a su madre recorriendo hospitales, tocando las manos de los enfermos, sonriendo a pesar del dolor, enfrentando el miedo con coraje. Ella jamás había dado la espalda a su pueblo. ¿Cómo podía él darle la espalda ahora? Y sin embargo, sentía el peso de la corona sobre sus hombros. Levantarse contra la reina no era una decisión cualquiera. Podía dividir a su familia, sacudir a la institución, dejar cicatrices en su imagen pública. Estaba atrapado entre dos caminos imposibles: callar y traicionar a su corazón, o decir la verdad y desafiar su rol. Catherine se arrodilló a su lado, apoyó suavemente una mano en su brazo. La amaste. Aún la amas. Ese amor debe ser tu guía. Pero sé sabio, William. No dejes que la ira sea tu única consejera. La ira puede consumirte por dentro. Él levantó lentamente la cabeza. Tenía los ojos húmedos, pero también decididos. No puedo quedarme callado. No voy a permitir que la borren como si nunca hubiera existido. Es mi madre. Es parte de lo que soy. Si no hago nada, entonces sí que la traiciono. Catherine no respondió. Solo le apretó la mano, como solía hacer, transmitiéndole una fuerza silenciosa. La habitación quedó sumida en una quietud profunda. Afuera, la noche envolvía el palacio. Las luces de la ciudad eran lejanas y tenues. Dentro, William volvió a erguirse. Ya no estaba perdido. Sus ojos brillaban con una determinación nueva. Se acercó al escritorio, tomó nuevamente el papel y lo observó como si quisiera grabar cada palabra en su memoria. Luego habló, con voz firme, baja, pero inquebrantable. La enfrentaré. Puede llevar la corona, pero no podrá borrar a mi madre. No mientras yo esté vivo. Catherine lo observó. Sabía que el camino por delante sería difícil, pero también entendía que esa promesa, dicha con tanta entereza, era una que él nunca rompería. La noche cubría Kensington, y entre sus muros se gestaba una tempestad que apenas comenzaba. Confrontación en las sombras. El día amaneció gris. Un cielo cargado de nubes amenazaba con descargar lluvia sobre Londres. Clarence House, imponente y solemne, se mantenía en su usual serenidad. Sus altos ventanales vigilaban la ciudad con la misma reserva que por generaciones habían conservado. Dentro, el ambiente era tenso. Los sirvientes se movían con pasos discretos, percibiendo que algo importante estaba por suceder. El príncipe William llegó sin alardes. Su coche se deslizó en silencio hacia el patio interior. Salió del vehículo con el rostro firme, la mandíbula apretada, los ojos inflamados por el peso de lo que lo había llevado allí. Los guardias inclinaron la cabeza. Las puertas se abrieron. Fue conducido hacia el salón donde se celebraría la reunión. La sala, iluminada por lámparas suaves, olía a madera pulida y rosas. Las pesadas cortinas bloqueaban la luz del mundo exterior. El silencio allí tenía filo, como si todo esperara el inminente choque. Camila ya estaba presente, sentada en una silla de respaldo alto. Mantenía una expresión serena, aunque sus ojos revelaban un leve nerviosismo. Sostenía un vaso de agua, sus dedos demasiado tensos alrededor del cristal. «William», dijo con tono suave, aunque sin afecto. «Camila», respondió él con voz baja y controlada. Cerró la puerta con su propia mano. El sonido del clic fue como un sello final. Durante un momento, ninguno habló. Se observaron mutuamente, como buscando en el otro una fisura, una debilidad. El espacio entre ellos se sentía más estrecho de lo que era, cargado de años de silencios, heridas no cerradas y fantasmas que ninguno se atrevía a nombrar. El silencio lo rompió William. Dio un paso al frente, su silueta alta proyectando una sombra sobre la alfombra. «He venido a preguntar por qué», dijo con la voz firme. Camila ladeó levemente la cabeza, sus labios apretados en una línea delgada. «¿Por qué qué?».
respondió con frialdad. ¿Por qué diste la orden de eliminar el nombre de mi madre? Las palabras salieron afiladas, sin titubeos, sin suavidad. Camila dejó su vaso sobre la mesa con cuidado, entrelazando las manos sobre su regazo. «Porque esta familia no puede vivir eternamente bajo la sombra del pasado», respondió con tono sereno. «Cada vez que se menciona su nombre, cada vez que se muestra su imagen, se reabren heridas que no han sanado. Debemos avanzar, no podemos seguir encadenados a los fantasmas». El pecho de William se alzó de golpe. La observó como si no creyera lo que acababa de oír. «¿Fantasma?», repitió con la voz temblorosa, cargada de rabia contenida. «¿Llamas a su recuerdo un espectro?». Camila sostuvo su mirada. «Lo llamo un peso. Un peso que esta familia ha soportado durante demasiado tiempo». La tensión en la habitación se volvió casi tangible. Los ojos de William brillaban con algo salvaje, visceral. Mi madre no fue una carga. Ella fue luz. Fue amor. Dio a esta familia algo que nadie más pudo ofrecer. Un corazón. Borrar su nombre es arrancar el alma de lo que esta monarquía debería representar. Camila se recostó levemente, intentando mantener la compostura, pero sus dedos tamborileaban contra su rodilla, delatando la presión interna. La historia es compleja, William, y a veces, por el bien de quienes llevan la corona, debe escribirse con cautela. William se acercó más. Su voz se elevó, atravesando el silencio como una cuchilla. La historia debe escribirse con verdad. Y la verdad es que mi madre vivió, amó y lo entregó todo, hasta que esa entrega la destruyó. Su historia no te pertenece, no tienes derecho a borrarla. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, encendidas como brasas. Camila entrecerró los ojos. Sus labios no se movieron, pero su gesto endureció. Estaba acostumbrada a pelear en silencio, pero la furia de William era algo que el silencio no podía contener. ¿Crees que borrando su nombre liberas a esta familia?, insistió William. No. La entierras en vergüenza, la entierras en mentiras. Y yo no te lo voy a permitir. Por primera vez, la máscara de Camila se resquebrajó. Su voz se volvió más aguda, más fría. No comprendes el peso de la corona. Hablas como hijo, pero yo debo pensar como reina. La presencia de Diana, su leyenda, eclipsa todo. ¿Cómo puede esta monarquía sostenerse si sigue atada a su sombra? La respuesta de William fue inmediata. Cada palabra cortante como el acero. La monarquía se sostiene honrando la verdad, no huyendo de ella. Ha sobrevivido guerras, escándalos, traiciones, pero no sobrevivirá a la deshonra. Y eso es exactamente lo que provocas al borrar su nombre de estos muros. La sala parecía encogerse. El peso de la discusión llenaba cada rincón. Los sirvientes que pasaban por el pasillo reducían el paso. Atentos al eco creciente de las voces, nadie se atrevía a acercarse, pero el aire mismo vibraba con la tensión. Camila se puso de pie. Alta, firme, aunque su rostro dejaba entrever el desgaste. ¿Piensas que se trata de deshonra? Esto es supervivencia. La monarquía no puede fundarse eternamente en la memoria de una sola mujer. Los ojos de William ardían. En ese momento, parecía más el niño que caminó tras el ataúd de su madre que el hombre que enfrentaba a la reina. No se construye sobre una sola mujer, dijo, con la voz quebrada por la emoción. Se construye sobre verdad, respeto y servicio. Y mi madre representó eso más que nadie. Borrarla es borrar la prueba de que esta familia alguna vez supo amar. Cayó un silencio espeso. No era paz. Era la calma que precede a la guerra. Sus miradas se cruzaron, fijas, ninguna dispuesta a ceder. El tic-tac del reloj se volvió insoportable. Cada segundo pesaba como una piedra. Finalmente, William habló de nuevo, su tono bajo, pero con el peso de un juramento. No me quedaré de brazos cruzados. No como hijo. No como heredero. Si insistes en esto, tendrás que enfrentarte a mí y a la verdad que represento. Camila no respondió. Se limitó a observarlo. Los labios apretados, el rostro impenetrable. El silencio entre ambos era más devastador que cualquier grito. William se giró sin esperar respuesta. Caminó hacia la puerta, la abrió con manos firmes. Se detuvo un instante, de espaldas a ella. Puedes intentar borrar su nombre de los documentos, de los archivos, de los muros de estos palacios, pero nunca podrás borrarla de mí. Y no permitiré que la borres de este país. Luego salió. La puerta se cerró tras él con un golpe seco que resonó como un veredicto. La sala quedó inmóvil, pero el aire estaba roto. Camila volvió a sentarse lentamente. Las manos le temblaban, aunque intentara fingir lo contrario. El peso de esa confrontación se aferraba al ambiente como humo tras un incendio. Afuera, los sirvientes cruzaban miradas nerviosas. Los murmullos eran bajos pero intensos. La grieta ya no era un rumor. Era real. Había comenzado. Una tormenta que no se podía ocultar. En el corazón de Clarence House, la historia había cambiado.
La familia ya no estaba solo dividida por el silencio, estaba fracturada por la verdad. Y todos lo sabían. La fortaleza silenciosa de Catherine, la tormenta que ardía en el pecho de William, no se disipó tras salir de Clarence House. Lo siguió hasta casa, tan pesada como una sombra, tan incandescente como fuego. Caminaba por los pasillos de Kensington, con un silencio que inquietaba incluso a sus asistentes más cercanos. Su mirada estaba fija en un punto lejano, sus pensamientos encerrados en un lugar al que nadie podía llegar. Pero Catherine lo sentía. Siempre había sabido percibir el peso que él llevaba dentro, incluso cuando él intentaba esconderlo. Aquella noche, lo encontró solo en su despacho. La lámpara apenas iluminaba los papeles extendidos sobre el escritorio. Entre ellos, la orden de Clarence House, abierta como una herida sin cerrar. William estaba inclinado hacia adelante, con las manos presionando las sienes, como si así pudiera contener la tormenta interna. Catherine entró en silencio. Su presencia serena, sus pasos suaves. «William», dijo con dulzura, «no puedes dejar que esto te consuma». Él alzó la cabeza. La rabia aún ardía en sus ojos. «¿Y cómo no hacerlo?», respondió. «Ella se atreve a borrar a mi madre como si nunca hubiera existido». Su voz temblaba, no por debilidad, sino por la intensidad de un fuego que le quemaba por dentro. Discutí, exigí, pero no cede. Nada de lo que dije sirvió. Catherine se acercó, sin apartar la mirada de la suya. No respondió de inmediato. Sabía que las palabras pierden su fuerza cuando se dicen con prisa. Esperó a que su respiración se calmara, a que bajara las manos del rostro. Entonces habló con voz suave pero segura. «Tu madre era fuerza pura», dijo. «¿Crees que habría luchado con ira?» «No, William. Ella habría luchado con gracia, con dignidad, con determinación. Así brillaba su luz, no con rabia, sino con firmeza inquebrantable». William la miró, su expresión dividida entre la pena y el desafío. «Pero si no lucho con fuego, ¿la enterrarán?». Catherine le sostuvo la mirada y apoyó su mano con ternura en su brazo. «Eres su hijo», le dijo. Catherine posó con delicadeza su mano sobre el brazo de William. «Su recuerdo vive en ti», susurró con ternura. «Debes luchar, sí, pero no así, no con una rabia que te devora por dentro. Lucha con la misma fuerza que ella entregó al mundo. Solo así vencerás». Sus palabras cayeron sobre él como la calma que sigue al trueno. Inspiró profundamente. El fuego en su pecho comenzó a transformarse en algo más constante, más firme. Sabía que ella tenía razón. Su furia no podía ser su guía. Lo consumiría. Pero Catherine no se detuvo ahí. Sabía que William no podía librar esta guerra en soledad. En silencio, sin buscar protagonismo, comenzó a actuar. Se puso en contacto con quienes aún respetaban y protegían la memoria de Diana. Historiadores comprometidos con la verdad, archiveros que veneraban la historia, incluso miembros de la familia real que, en voz baja, ofrecían su apoyo. No entró en reuniones con discursos ni exigencias. Se movió con discreción tejiendo una red de resistencia silenciosa que se fortalecía día tras día. En cartas cuidadosas, en diálogos lejos de oídos indiscretos, Catherine fue construyendo un escudo para William. Reunió voces que no se dejarían acallar, voces que creían que la historia debía conservarse, no reescribirse. Un arquivero de avanzada edad, con el cabello plateado por los años de servicio, le dijo en privado: «La princesa de Gales no es solo un nombre, es la verdad de este palacio. No permitiremos que la borren». Un primo lejano de la familia real, poco visto pero respetado, le envió un mensaje breve. «Su memoria pertenece al pueblo. Estoy contigo». Poco a poco, Catherine reunió esas chispas de lealtad, creando una hoguera silenciosa. No era una rebelión gritada en las calles, era la dignidad defendida con elegancia. Y mientras tanto, seguía siendo el ancla de William. Por la noche, cuando él regresaba agotado y herido por dentro, ella estaba ahí. Cuando sus pensamientos lo abrumaban, su voz lo guiaba hacia la calma. Le recordaba no solo la batalla, sino también el amor que le daba fuerza para afrontarla. «Mira lo que te dio», le susurró una noche, acariciando una fotografía donde Diana abrazaba a un pequeño William. «Mira lo que dejó en ti. Ese amor, esa luz todavía fluyen por tus venas. Ella sigue viva en ti, William, y mientras la lleves contigo, nadie podrá borrarla». En esos instantes, William sentía que el fuego dentro de él ya no lo consumía. Ardía firme, claro, inquebrantable. Su vínculo con Catherine, ya fuerte, se volvió inquebrantable. William comprendió que no estaba solo en esta tempestad. Catherine era su equilibrio, la voz que transformaba su rabia en claridad. Juntos, eran la prueba viviente de que el espíritu de Diana no se había apagado, solo había tomado otro camino a través de ellos. La familia real podía firmar decretos,
Podían arrancar nombres de muros y documentos, pero ninguna orden podía quebrar el amor y la unidad que William y Catherine compartían. En su fuerza, en su complicidad, el alma de Diana seguía palpitando, presente en cada decisión. Los empleados del palacio también lo notaban. Veían a Catherine caminar con decisión, sin estridencias, pero con una firmeza inquebrantable. Observaban a William, antes consumido por la ira, ahora con pasos seguros, la mirada resuelta, y susurraban entre ellos. La princesa aún los guía, la verdad al descubierto. Finalmente, una noche lluviosa, mientras el agua golpeaba suavemente los ventanales de Kensington, William y Catherine se sentaron en silencio en su salón privado. La chimenea iluminaba con su resplandor cálido sus rostros tranquilos. Él la miró, ya sin la sombra de la duda en los ojos. «Me mostraste el camino», dijo con suavidad. Ella negó con la cabeza, poniendo una sonrisa serena. «No, William, solo te recordé quién eres. Lo demás siempre estuvo dentro de ti». Él tomó su mano, con una fuerza tranquila. Permanecieron así, sin hablar, envueltos en un silencio lleno de unidad, no de tristeza. Entonces William se levantó, su figura recortándose contra el fuego. «No puedo seguir guardando esto en secreto», afirmó. «Esta ya no es una batalla de susurros a puerta cerrada. Debe verse, debe oírse. Mi madre merece nada menos». Catherine lo miró con orgullo, los ojos brillantes. «Entonces la enfrentaremos juntos». En ese momento, William halló por fin la claridad que tanto había buscado. Su furia se había convertido en determinación. Su dolor, en fuerza. Con Catherine a su lado, ya no era solo un hijo que lloraba la pérdida de su madre. Era un hombre listo para defender su legado ante el mundo. La noche envolvía a Kensington con su calma. Pero dentro del palacio, una nueva llama se había encendido. Una que no se apagaría. Una que devolvería el nombre de Diana a la luz. El punto de ruptura. El secreto no podía permanecer enterrado. Ninguna orden sellada, ningún mandato susurrado sería suficiente para sepultar la verdad por siempre. Lo que había comenzado como un rumor entre muros dorados, pronto cruzó las fronteras del palacio. Una noche, un periodista de confianza recibió una información breve y aterradora. Están borrando el nombre de la princesa Diana de los archivos reales. Al amanecer, la noticia estaba en todas partes. Los titulares ardían en las portadas. Las noticias rodaban por las pantallas con cintillos rojos. Las emisoras no paraban de repetirlo. La historia se esparció como fuego sobre pasto seco, rápida, imparable, devorándolo todo. Al principio hubo incredulidad. Muchos leyeron el titular 2 veces, incapaces de creerlo. Luego vino la furia. Las heridas dormidas se reabrieron. El recuerdo de Diana, su ternura, su humanidad, su trágica partida, resurgió como una ola imposible de contener. En pocas horas, las puertas del palacio se llenaron de gente. Llegaban con flores, fotos, velas encendidas. Algunos sostenían carteles con su rostro sonriente, la voz temblando de indignación. Otros guardaban silencio, con lágrimas en los ojos como si la estuvieran perdiendo una vez más. «Ella nos dio esperanza», gritó una mujer, abrazando una fotografía de Diana con un niño. «¿Cómo se atreven a tratar de borrarla?». Un hombre a su lado levantó la voz. «No permitiremos que la olviden, ni ellos ni nadie». Los cánticos crecieron. «Diana vive. ¡Respeten su memoria!». Las voces resonaban como truenos contra los muros del palacio. Dentro, la tensión era palpable. Los empleados caminaban rápido, evitando mirarse, pero escuchando cada susurro. Algunos seguían leales a la corona. Otros, a la verdad. Pero todos sentían cómo la batalla se cerraba. Mensajes se cruzaban en secreto. Documentos se pasaban discretamente. Alianzas se formaban en rincones oscuros. Para William, la tormenta no era ajena. Era un llamado. Había visto cómo crecía el clamor. Había sentido la rabia y el dolor en los rostros del pueblo. Entendió entonces que el silencio ya no era una opción. En la intimidad de Kensington, se volvió hacia Catherine. «Debo hablar», afirmó con determinación. Ella lo miró con esa fuerza tranquila que la caracterizaba. «Entonces habla desde el corazón», le respondió. «Eso es lo que necesitan oír», y así lo hizo. No con discursos escritos por asesores, no con palabras calculadas, sino con la verdad que le ardía dentro. Cuando llegó el momento, se puso frente a las cámaras. El mundo entero lo observaba. Su traje era oscuro, su rostro solemne, pero su voz tenía la firmeza de un hijo que no permitiría que el amor fuera borrado. «Mi madre, Diana, princesa de Gales», comenzó con voz firme y emoción contenida. «Fue mucho más que una figura histórica. Fue la luz de la compasión en nuestras horas más oscuras. Nos enseñó que el amor pertenece al corazón del servicio,
que la bondad transforma vidas, que la dignidad nunca se pierde cuando se basa en la verdad. El público enmudeció. El aire se volvió denso, casi sagrado. Ella no es un capítulo que deba cerrarse, continuó William. Es la razón por la que muchos aún creen en la bondad que puede habitar en la corona. Olvidarla sería olvidar quiénes debemos ser. Su legado no me pertenece solo a mí, le pertenece a todos ustedes que la amaron, que la recuerdan, y mientras yo viva, su nombre no será borrado. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Las cámaras captaron cada gesto, cada palabra, y su mensaje, aunque breve, fue suficiente. Lo que dijo William fue suficiente para conmover corazones, para recordar al mundo quién había sido Diana y lo que todavía significaba. La reacción fue instantánea. Afuera del palacio, la multitud estalló en aplausos, lágrimas y cánticos. Levantaban sus fotografías, sus voces unidas. William, Diana, la recordamos. En todo el país, en casas, cafeterías, plazas, se repetían sus palabras una y otra vez. Los titulares se rindieron a su valor. La promesa de un hijo. Declaraba un periódico. William defiende el legado de Diana, proclamaba otro. Incluso en tierras lejanas, la noticia cruzó océanos, tocando los corazones de millones que alguna vez habían amado a esa mujer que partió demasiado pronto. Para Camila, la presión se volvió insoportable. Lo que había concebido como una estrategia para asegurar el futuro, ahora amenazaba con desmoronar su autoridad. Detrás de los muros del palacio, sentía cómo las miradas se posaban sobre ella con frialdad. Los asesores murmuraban con cautela, midiendo cada palabra, pero la verdad era clara. La ira del pueblo crecía, y tenía una destinataria. Majestad, dijo uno de ellos en voz baja. El pueblo está conmocionado. Las palabras del príncipe han tocado algo profundo. No ven esta orden solo como un agravio a él, sino como una ofensa personal. Camila apretó los labios, pero no respondió. Sentía el suelo moverse bajo sus pies. El palacio, antes bastión de tradición y orden, se convirtió en un campo de batalla de rumores. Las filtraciones se escapaban como agua por rendijas. Algunos empleados comenzaban a apoyar a William, dejando mensajes de aliento en pequeños gestos. Otros seguían fieles a Camila, convencidos de que el tiempo apaciguaría las aguas. Pero la unidad del palacio estaba rota. Las lealtades divididas hacían de cada tarea diaria un campo minado. No podemos quitar su nombre ahora, susurró un archivista a otro en un pasillo oscuro. La gente nos observa como nunca, confesó un guardia en la puerta. Las paredes se sienten más delgadas cada día. Incluso dentro de la familia, las miradas eran esquivas. Nadie lo decía en voz alta, pero la fractura era evidente, y crecía con cada hora que pasaba. El precio del triunfo. Pero William sentía algo distinto. Por primera vez desde que recibió aquella orden, su corazón no solo estaba lleno de pena, sino de fuerza. Había hablado. Había alzado el nombre de su madre hacia la luz, donde merecía estar. Y el pueblo había respondido. Esa noche, de pie junto a Catherine, contemplando las luces de la ciudad desde su casa, susurró. Ella ya está con nosotros. Catherine le tomó la mano con firmeza, su voz serena. Siempre lo estará. Afuera, las velas seguían ardiendo frente a las puertas del palacio, como estrellas caídas sobre la tierra. Las voces que antes clamaban con rabia, ahora cantaban con amor y memoria. Y dentro de los muros del palacio, donde los rumores y las alianzas se entrelazaban como ramas agitadas por el viento, una verdad era ya imposible de negar. El nombre de Diana no sería silenciado, no mientras su hijo aún respirara. El final amargo. El palacio, otrora fortaleza de piedra, silencio y tradición inquebrantable, temblaba por dentro. Cada pasillo era un susurro de incertidumbre. Cada sala parecía contener ecos que no se podían callar. Lo que comenzó como una orden privada se había convertido en un huracán. Ninguna corona podía resistirlo. La presión era inmensa. La monarquía, acostumbrada a controlar los relatos con sonrisas cuidadas y discursos calculados, ahora estaba acorralada. El pueblo no se calmaba. Al contrario, estaba más unido, más indignado que nunca. Camila lo sentía más que nadie. Donde antes su palabra imponía respeto, ahora provocaba incomodidad. Los asesores hablaban en voz baja, evitando mirarla a los ojos. La certeza que una vez la había acompañado se desvanecía, dejando solo una sombra de duda. Una noche, rodeada de sus colaboradores más cercanos, Camila escuchó la verdad. «Majestad», dijo uno, «la furia del pueblo no se apagará. Esta decisión ha encendido una llama nacional. El príncipe ha hablado», añadió otro. «Sus palabras han tocado al pueblo más de lo que esperábamos. No podemos resistir esta marea». Camila frunció la mandíbula. «¿Y qué sugieren?», preguntó, con voz controlada.
aunque bajo ella se escondía el miedo. El silencio se hizo denso. Entonces, otro asesor habló con voz grave. Debemos restaurar el nombre de Diana en los archivos. Es la única forma de calmar esta tormenta. Las palabras quedaron suspendidas, firmes, imposibles de ignorar. Camila apretó los apoyabrazos de su silla. Quiso resistirse, imponer su voluntad. Pero bastó ver los rostros a su alrededor para saberlo. La decisión ya no estaba en sus manos. Finalmente, con un suspiro cansado, asintió. Hagan lo que deban hacer. Un nombre restaurado. Un lazo roto. Y así fue. Sin ceremonias, sin comunicados. El nombre de Diana volvió a su lugar en los archivos reales. Un gesto sencillo, solo tinta sobre papel, pero cargado de significado. La tormenta empezó a calmarse. Los gritos se tornaron suspiros, la rabia en alivio. El pueblo había sido escuchado, y el nombre de Diana, restaurado. Para William, fue una victoria teñida de tristeza. Había logrado proteger la memoria de su madre, pero el precio era evidente. Cuando supo que su nombre estaba a salvo, una ola de paz lo envolvió. Pensó en su sonrisa, su risa, su ternura. Pensó en cómo ella amó sin medida. Por ella luchó y por ella venció, pero sabía en lo más profundo que la relación con Camila estaba irremediablemente rota. Nunca lo entenderá, dijo una noche, de pie junto a la ventana con Catherine a su lado. Y yo nunca la perdonaré. Ella se acercó acariciando su mano. Entonces que así sea. Algunas heridas no sanan, pero tu madre está a salvo. Eso es lo que importa. William asintió, la mirada lejana. Sí, pero la familia se está desmoronando. Los días siguientes fueron una mezcla de celebración silenciosa y duelo contenido. Para el público, William era el príncipe que defendió el honor de su madre. Un hijo cuya voz rompió el silencio, pero dentro del palacio, todo era más tenso. Las miradas eran cortantes, las palabras medidas, las divisiones ya imposibles de ocultar. El lugar donde habita la verdad. Una mañana, cuando el país comenzaba a calmarse, William tomó una decisión. Dejó atrás el palacio, viajó solo, en silencio, hacia el único lugar donde la verdad no podía ser manipulada. Su tumba. El sol filtraba su luz entre los árboles mientras él caminaba lentamente, flores en mano. Iba con la solemnidad de quien carga victoria y pérdida. Finalmente llegó. El aire estaba quieto, la tierra en silencio como si el mundo contuviera el aliento. Se arrodilló y colocó las flores con delicadeza. Rosas blancas, las preferidas de ella. Sus manos permanecieron un momento sobre la piedra, la cabeza baja. Durante un largo rato no dijo nada. Dejó que el silencio hablara por él. Finalmente su voz rompió la calma. Baja, temblorosa. Intentaron borrar tu nombre, mamá. Creyeron que podían escribir la historia como si nunca hubieras existido. Pero no lo permití. Nunca lo permitiré. Su voz se afirmaba, su promesa firme. Te lo juro, continuó mirando la lápida. Mientras yo viva, tu nombre seguirá. Ninguna corona, ninguna orden, ningún poder podrá eliminarte. Vives en mí, en mis hijos, en quienes aún te aman. Ese es tu verdadero archivo. Ese es tu legado. Una brisa acarició los árboles como un susurro, y por un momento la sintió cerca, como calor en la piel, como una risa lejana. Cerró los ojos. Se dejó llenar por esa sensación. Lo sostuvo. ¿Lo reconfortó? Cuando se levantó, la tristeza seguía allí. Pero también estaba la fuerza. Dio media vuelta y regresó al mundo, la frente en alto. El final fue agridulce. No podía ser de otro modo. El nombre de Diana estaba a salvo, su memoria, protegida. Pero el precio había sido alto.